Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al eminente neurólogo dominicano, el doctor José Sirié Ruiz. Muchísimas gracias por el honor. Realmente para mí es un gran placer, de verdad que sí. Doctor, vemos el giro que está dando la pandemia del COVID-19. El rebrote, los casos de letalidad y el proceso de inmunización. Realmente, ¿cómo se logrará la inmunidad colectiva o de rebaño frente a este giro alocado, como dicen ustedes los expertos, que está transitando el COVID-19? Indudablemente que resulta triste, resulta penoso el hecho de este aumento de nuevos casos de COVID. Secundarios a varios aspectos: a la no observación de las medidas de higiene, a la negación de parte de la población a vacunarse, y tercero, a no respeto de las restricciones impuestas. Es decir, que es multifactorial, agregándole esto algo que es humano, que es el hecho de tener una larga data a este proceso. Meses llevamos. Entonces, ¿qué pasó con el cerebro humano? El cerebro humano se acostumbró a socializar durante más de 30.000 años. Empezamos en las cavernas, pasamos a las tribus, luego fuimos a la ciudad y luego tenemos las grandes ciudades. Entonces, ese ser humano que usted lo obliga al confinamiento tiene una capacidad parcial de resistencia. Se plantea que las personas que no son capaces de resistir el aislamiento, que no son capaces de respetar las normas recomendadas, tienen una debilidad de personalidad, o no tienen la capacidad de expresar el sentimiento, o no tienen esa cadena de afectos y de amigos, familiares y amigos, para poder conversar. Es decir, que la razón del aumento de la pandemia se debe básicamente a la inobservancia de las normas de vacunación y de distanciamiento y de higiene. Doctor, entonces, ¿cómo se va a lograr controlar esta situación? Porque incluso gente no que solamente han tenido la segunda dosis se han contagiado y algunos han tenido que ir a UCI. Sí. Realmente que el hecho de usted estar vacunado no es una garantía absoluta, porque la vacunación tiene un 90, 95, 97% de protección de inmunidad. O sea, no es un 100%. Ese es otro aspecto que hay que agregar. Las personas que se han vacunado, muchos de ellos asumen que ya están totalmente inmunes, que no tienen que guardar las medidas de la mascarilla, las medidas de higiene, porque ya se vacunaron. Graso error. Hay personas, hay casos reportados a través del mundo de personas vacunadas con casos de virus. O sea, la vacuna lo que ayuda a que la situación no sea grave en términos de pronóstico, de que el paciente no termine en cuidados intensivos, sino que tenga un proceso benigno de la enfermedad. Pero no es garantía absoluta de que no le va a volver a dar la. La inmunidad de rebaño, doctor, ¿se logrará o ese es un deseo que depende del comportamiento y de que la población acate las reglas? Claro, claro. Depende de tres factores. Depende, número uno, de la cantidad de personas vacunadas. O sea, si se logra vacunar el 80% de la población, ya estaríamos hablando de ello. Lo segundo, el hecho mismo de que las personas no cumplan con las normas recomendadas. Y tercera instancia, el que haya la aglomeración, o sea, sin el distanciamiento. Es decir, que lo ideal sería conseguir vacunar el 80 al 90% de la población dominicana. De hecho, tenemos la suerte de estar entre los países de Latinoamérica con mejor porcentaje de vacunación, lo cual es bueno y hay que reconocerlo, ¿verdad? Pero
hay algunas religiones, algunas sectas religiosas que plantean que no deben vacunarse porque eso es demoníaco, porque le están poniendo en el hombro un chip, una computadora, un rastreador de metal. Yo no sé en qué parte del mundo el líquido se convierte en metal. Yo no sé. Sería República Dominicana la primera en el mundo, en el universo. Es decir, que son una serie de absurdos, normativas y normas yo no sé de quién, de dónde proceden, que usted le va a hablar a esto, que usted le va a pasar aquello, totalmente negativo. Vacúnese, porque de la única manera que logramos ese aspecto de mejoría de las condiciones actuales del virus es con la vacunación masiva. No hay otra. El gobierno mantiene una febril campaña de inmunización a la colectividad para tratar de contrarrestar la situación y que el país llegue a la normalidad. Tenemos los Estados Unidos que tenía un punto alto en términos de positividad. Sin embargo, allí se observa que las actividades están regresando a la normalidad, está bajando tanto la letalidad como la positividad. ¿Qué recomienda usted actualmente? La vacunación masiva. O sea, lograrse la vacunación masiva, hay una especie de resguardo de esa parte que no se ha vacunado. O sea, la que hablábamos ahorita de la inmunidad de rebaño. O sea, de la única manera que se va a conseguir que disminuyan los casos es con la vacunación masiva. No hay otra forma frente a la pandemia. No hay otra forma. Y que penosamente no respetamos normas, no respetamos las indicaciones, ¿verdad? Y es penoso ver aquellos grupos de jóvenes jugando en el colmadón, el domino, jugando allá el teteo, el reteteo, todos estos teos que hay ahora, ¿verdad? Sin las normas. Entonces, es una pena, se necesita mucha educación en este aspecto. Y como no tenemos la democracia, esa es la parte mala de la democracia, ¿no? Que todo el mundo opina y a nadie se puede lastimar. O sea, en Rusia, en Francia, las personas que andan sin mascarilla le dan 2 palos. Entonces yo no sé si aquí tendremos que llegar a dar palos para entender que póngase la mascarilla. O sea, me apena mucho decirlo, pero dígame, es triste usted verlo. La calle, la gente, los grupos, animados, tomándose sus tragos, disfrutando, bailando, sin las normas de respeto y las normas respetadas. Esa es la pena. El gobierno extendió las restricciones, doctor, y hay también un debate en torno a la obligatoriedad o no de la vacunación para que la ciudadanía esté protegida en contra del virus. ¿Qué usted cree sobre esto? Yo opino que debe ser obligatorio. Que se le impide entrar a cualquier oficina, que se le impide entrar a cualquier sitio público si usted no está debidamente vacunado. ¿Verdad? Porque, ¿qué pasa? O sea, no es cuestión de usted querer o no querer, es cuestión de lo que debe ser. O sea, hablábamos ahorita de la democracia. La democracia tiene esa imperfección, que todo el mundo opina y todo el mundo tiene el mismo derecho por igual. Esa es la parte mala de la democracia. Entonces, ¿qué es lo que le conviene al pueblo? Le conviene una vacunación masiva. Si aparecen grupos disidentes, grupos de opinión distinta, esos grupos tienen que ser invitados cordialmente a cambio de posición y a cambio de sus ideas. ¿Cómo usted ve la respuesta sanitaria a esta temible pandemia? No. Innegablemente que, querramos o no, por estas razones de una correcta vacunación, aquí no ha habido los casos. Claro, han aumentado en estos meses debido a lo que hemos señalado, de lo que hemos hablado anteriormente. Pero el proceso de vacunación ha sido correcto. Debería ser más acelerado, o sea, llegar hasta los 10, 12 años de edad de los niños, etcétera. Todo eso es válido. Pero eso vendrá poco a poco. O sea, yo creo que
el proceso de vacunación se ha hecho correcto, se ha hecho con la intensidad y la educación necesaria. O sea, hay que reconocer, hay que ser justo y reconocer que sí que ha habido una adecuación en ese aspecto. Y los casos de letalidad y positividad, ¿no ven que se va de la mano o hay control con relación a estos temas? Que la ocupación de unidades de cuidados intensivos ha aumentado en los últimos meses. Las últimas semanas se ha disparado a 400 y tantas. La letalidad ha disminuido por la vacunación. Ahora hay menos muertes en proporción a la cantidad de infectados porque por la vacunación. O sea, la vacunación hace que cuando usted tenga la enfermedad, adquiera el contagio, la severidad del daño sea menor. O sea, que usted no tenga que ir necesariamente a cuidados intensivos, no tenga que tener los cuidados de la severa neumonía, la hipoxia, el daño, los infartos cerebrales que produce el COVID. Esa es la ventaja de la vacunación. Algunos sectores han sugerido más drasticidad, mayor drasticidad y firmeza con relación a las restricciones para obligar al recogimiento, a la prevención. Yo me inscribo en ese grupo, yo soy apoyo ese grupo. Porque, óigame, si usted quiere morirse, es un derecho que le da la vida, ¿no? Usted va al puente y se tira del puente y se murió. Pero usted no tiene derecho a contagiar a terceros. Usted no tiene derecho a matar a nadie. Usted no tiene derecho a irse del bonche y llevarle a sus padres y abuelos en la casa un COVID. O sea, ¿en razón de qué? ¿En virtud de qué libertad? ¿En qué de democracia? ¿De qué razón de ser? No debe ser. Entonces yo estoy de acuerdo con medidas drásticas y me habla de esto y dice, bueno, la economía se resquebraja por las restricciones estrictas. Sí, pero dígame bien, ¿cuál es el bien más preciado que tiene el ser humano? ¿10 pesos en los bolsillos o buena salud? Yo creo que el bien más preciado que tiene el ser humano es la buena salud. Preservar la salud va primero que todo, primero que lo económico, primero que lo social, primero que todo. La salud es el principal y mayor bien del ser humano. Y eso hay que preservarla a toda costa. Si mañana hay que darle 2 palos a un sinvergüenza, por ahí se le dan los 2 palos y se acabó. Entonces, vamos a entrar en orden, vamos a entrar en respeto. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el eminente neurólogo dominicano, el doctor José Silier Ruiz. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el doctor José Silier Ruiz, destacado neurólogo dominicano. Doctor, la pregunta sistemática es la siguiente. ¿Tendremos COVID por mucho tiempo o depende de la ciudadanía? Mire, esa es una pregunta interesante y es la pregunta del millón que nos hacemos todos los días. Hay 3 aspectos fundamentales en toda parte. Número 1, que las pandemias que han existido a través de los siglos tienen un inicio, tienen un plató y un periodo de descendencia y desaparición. Esta será igual, esta no es diferente a ninguna pandemia, fiebre española, la gripe española, etc. La peste bubónica, son todas iguales. Claro que al paso de los siglos y al paso de los años cambian las entidades, cambian los elementos que la producen y la forma del ser humano de detectar. Antes no había vacunas, hoy tenemos las vacunas. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de todo esto? Yo creo que esto va a llegar igual hasta final de año. Ya en cuestión de noviembre, septiembre, estaremos ya con una inmunidad más o menos colectiva, lograda. Y cuestión de unos 6, 7 meses, ya se iniciará el descenso. Yo creo que nos pasaremos unos 6 meses más, 8 meses más, quizás un año más, con mascarilla, ¿verdad? Pero eso va a empezar a desaparecer. Es decir, que esto no es eterno. Nada es eterno, ni la vida misma. Entonces, esto va a desaparecer. Tener esto claro, porque hay gente que ha tenido
la desdicha de caer en desesperanza, de deprimirse, de angustiarse, de decir que esto no va. No, 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 no. Esto no es eterno. Esto no es eterno. Esto tiene un periodo de inicio y tendrá un periodo de fin. Yo me imagino que con la vacunación masiva, ya cuestión de unos 6 a 4 meses, estaríamos hablando de inicio de un descenso de este proceso de infección viral. Doctor, ¿cómo impacta este virus en pacientes con comorbilidades como el Alzheimer y otras enfermedades degenerativas? Sí, mire, en mi práctica privada yo he tenido un aumento considerable en condición de neurona, de los casos de Alzheimer y de los casos de demencia vascular. ¿Por qué ambas cosas han aumentado? Aumentan no solamente porque se ha disminuido la socialización. En el mal de Alzheimer, en la enfermedad de Alzheimer, las personas que no socializan, no tienen amigos, no tienen familiares, tienen mayor chance de padecer la enfermedad. Y la soledad es un factor desencadenante en personas de la edad avanzada de la enfermedad de Alzheimer y de la enfermedad de Parkinson. Entonces, para otro aspecto, pacientes de edad que han tenido procesos de COVID debutan con una demencia. Le pasa el COVID e inician demencia. Tengo pacientes bajo mi cuidado en esas condiciones. ¿Qué pasó ahí? Ahí puede darse lo que se llama la demencia vascular. ¿Qué es una demencia vascular? Sucede que uno de los aspectos graves de la enfermedad del COVID-19 son los derrames cerebrales. Producen los accidentes cerebrovasculares. Entonces, primero, cerebrovasculares. Y segundo, las alteraciones de pulmón que producen hipoxia, falta de oxígeno al cerebro durante X tiempo. Entonces, combinado el derrame cerebral, los infartos múltiples, plus la hipoxia por falta de oxígeno, por la neumonía severa que hizo, es muy probable. Tengo casos por igual de pacientes de edad que debutan luego de la enfermedad, que curan de su COVID y luego quedan demenciados, con alteraciones cognitivas, con alteraciones de memoria, de orientación. Entonces, indudablemente que eso, el COVID aumenta. De hecho, se han aumentado los casos de Parkinson, de todas las enfermedades degenerativas debido al COVID. ¿En qué medida han aumentado, doctor? ¿Tenemos algún dato aproximado que podamos manejar? En nuestro medio, nuestras estadísticas no son buenas. No tenemos estadísticas básicas. Yo estoy haciendo un aproximado de con los pacientes que veo, ¿verdad? En la consulta privada que tengo, pero no tenemos estadísticas. No podemos hablar de estadísticas básicas, no. No tenemos esas estadísticas. Doctor José Silier Ruiz, quisiéramos saber entonces cuáles son los principales retos que tiene el país en medio de esta situación tan procelosa para la salud dominicana. Yo creo que lo primero y lo principal es tratar de evitar la mortalidad. Tratar de que haya la vacunación masiva, realmente que alcance los lugares más inaccesibles del país, de que entendamos como nación que el reto principal, que tenemos todos igual responsabilidad, porque no es solo el Estado, somos todos los ciudadanos de esta república que tenemos igual responsabilidad frente a esta pandemia, frente a este enemigo invisible, ¿verdad? Que nos avala. Sacrificios económicos tenemos que hacer. Sabemos de los daños que provoca los cierres, que provocan la disminución de horarios en los aspectos económicos. Pero ¿qué pasa? Lo principal es preservar la salud. Hoy día yo creo que la obligación de todos es tratar de evitar contaminación, de evitar contagios, de evitar los casos graves, de evitar las muertes. Porque es muy penoso el que usted muera
por algo que pudo ser evitado. Hay muertes por cánceres, hay muertes por corazón, hay muertes por mil razones que son inevitables, que usted no las gobierna, no las puede prevenir, pero el hecho de usted tener la capacidad, porque ya sabemos cómo prevenirlo, cómo hacer el daño menor posible frente a esta pandemia, yo creo que es una obligación, es una responsabilidad de todos por igual. Resulta muy repetitiva, pero importante para que la ciudadanía oiga, y los que no pueden oír también, doctor, ¿cuáles son las recomendaciones más plausibles, más preventivas y el comportamiento que debe tener la ciudadanía en este sentido? Mire, yo creo que lo más importante es tener inteligencia emocional y adecuada salud mental. ¿Para qué la inteligencia emocional? Para usted entender que lo que le están recomendando a usted, de que le están diciendo a usted que no lo haga, es por hecho de su propio bien, es por el hecho de su propia familia, es por el hecho de sus vecinos, de sus amigos, de que usted no los contamine. Número uno. Número dos, es necesario que usted entienda que la vacunación le va a permitir a usted sobrevivir ante el caso de que usted se contamine. Y en una tercera instancia, entender que el sacrificio económico del pobre hombre chiripero día a día, del pobre infeliz que tiene que ganarse la vida porque no tiene 10 pesos guardados, de que el que tiene que salir a buscársela, es entendible y es válido, pero es un sacrificio para que mañana usted pueda o podamos el mayor número posible de ciudadanos decir, señores, recuerdan ustedes lo triste que era el no poder abrazarse, el no poder socializar, el no poder juntarse, el no poder darse abrazos y besos. Eso vendrá, pero toma su tiempo y necesita un sacrificio y necesita de una estabilidad emocional de todos. No se desespere usted, que ya estamos más cerca del fin. Ya estamos en año y algo de pandemia, es decir, que ya estamos en vacunación a la gran mayoría de la población dominicana, es decir, que estamos en el camino. No caiga usted en la distimia, en la depresión, en la apatía, en el descanso, en el llanto espontáneo, en el enfermarse mentalmente ante las circunstancias de encierro, ante las circunstancias de aislamiento, ante las circunstancias de expectativas que no sabemos con certeza cuándo van a terminar. Esto va a terminar, esto tiene un final como lo tiene todo lo que empieza, la vida misma, tiene un inicio, tiene un final. Es decir, que mi opinión, mi consejo es respete las normas, cuídese usted, cuidando así a los demás. Doctor José Silier Ruiz, la ciudadanía agradece estas sabias orientaciones por su capacidad, su prestigio y su trayectoria como profesional de la medicina, y que Esferas de Poder se siente orgullosa de tener un invitado de su calidad. Muy amable, ustedes son muy gentiles. Para mí ha sido de verdad grato poder uno comunicarse con el pueblo en su programa, lo cual agradezco y de verdad que me he sentido muy complacido. Muchas gracias.